En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué grandioso es Dios, siempre actual, siempre presente. Por eso hoy, al escuchar su palabra y meditarla, podemos apropiarnos de las palabras de su Hijo Jesús y decir con él: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Salmo 95. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque, delante del Señor que ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: sin duda me recitaréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte, en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexionemos la palabra que hemos escuchado. Definitivamente el Evangelio es palabra de Dios y palabra de Dios hecha carne, como lo atestigua el mismo Jesús en el día de hoy. Jesús se presenta a nosotros como el anunciador del año santo y de la libertad de todos los hijos de Dios. Es decir, Él ha venido a cumplir cuanto dicen las Escrituras, haciendo realidad el plan de Dios. En Jesús se cumple el Antiguo Testamento. Su palabra es el mayor signo de Dios que fascina a la multitud,
mientras que provoca la oposición a la religión oficial. El ser rechazado por los suyos deja ver la llamada de Dios a los paganos de todos los pueblos. Jesús es signo e instrumento de salvación para todos. Así nos lo enseña San Lucas en la primera parte del texto, cuando nos presenta lo dicho por el Señor. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y añadió: os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. En la segunda parte del texto, San Lucas enseña a la Iglesia que la revelación de Jesús pide hacer una elección por Jesús o contra él. Sus paisanos lo rechazaron porque no pudieron leer más allá de su realidad plenamente humana. Solamente se fijaron y lo afirmaron en este sentido: es el hijo de José. Y por eso se incapacitaron para dar el salto a la fe y reconocer en él a Dios hecho hombre. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, anuncia su mensaje programático en la sinagoga de Nazaret durante una celebración litúrgica en día sábado, como cumplimiento y actualización de la Sagrada Escritura y de la salvación que ha venido a traer. La salvación es una persona, Jesús mismo, enviado a cumplir la obra de liberación de los pobres y de los oprimidos por el poder del Espíritu Santo, superando pruebas y rechazos en su patria y fuera de ella. Este cumplimiento de la palabra de Dios se produce cada vez que es escuchada con la fe en la asamblea litúrgica. La palabra de Dios es viva, eficaz, penetra hasta lo íntimo de cada uno y escruta los pensamientos y sentimientos del corazón, como nos lo enseña el autor sagrado en la carta a los Hebreos capítulo 4. Renueva y transforma, por eso se encarna en nosotros. Esta experiencia de Jesús inspira en la Iglesia y nos compromete a todos nosotros, discípulos misioneros del Señor, en el anuncio de la salvación para todos los pobres y oprimidos. Viendo la experiencia de Jesús en su pueblo natal, nos podemos preguntar: ¿aceptamos con fe y con alegría toda la predicación de Jesús? ¿Realmente nos comprometemos con Él en nuestros hermanos? ¿O solamente aceptamos las enseñanzas y exigencias del Señor según nuestros propios intereses? Oramos al Señor para que quienes ostentan el poder en todos los ámbitos del mundo permitan que los pobres sean realmente liberados de todas sus angustias. Hoy más que nunca urge aceptar y vivir todas las enseñanzas del Señor. Pongámonos en sus manos y que Él obre en nuestra mente y en nuestro corazón. Oremos. Señor, nuestra libertad, consagra con tu Santo Espíritu a los misioneros que proclaman por el mundo tu evangelio de salvación. Ayúdanos a hacer realidad hoy tu palabra en nuestra comunidad y acrecienta nuestra fe en ti, para que con nuestra vida testimoniemos tu presencia entre nosotros. Amén. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros.
y que el Señor Dios te bendiga a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.